No todos deberían escuchar esto, pero tú ya estás aquí, y eso, créeme, no es una coincidencia. Hay hilos invisibles que nos conectan en momentos cruciales, y este es uno de ellos. Así que te pido que abras no solo tus oídos, sino tu espíritu, porque las palabras que voy a compartir contigo en este preciso instante cargan un peso que pocas almas están preparadas para soportar. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Son palabras que han viajado a través del tiempo, susurradas en profecías olvidadas y ahora, finalmente, están a punto de estallar en nuestra realidad. Respira hondo. Lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves el mundo, la forma en que sientes cada amanecer y, sobre todo, la forma en que percibes el silencio de la noche. El 12 de septiembre no será un día cualquiera. La noche traerá un silencio que nunca antes se escuchó. No hablo del silencio apacible de la paz, ese que arrulla a los niños en sus cunas. Tampoco hablo del silencio funcional de una gran ciudad que finalmente duerme, con sus luces de neón parpadeando sobre el asfalto vacío. No, el silencio del que hablo es otra cosa. Es una entidad, un silencio denso, pesado, casi sólido, un vacío que lo absorberá todo, el zumbido de la electricidad, el murmullo del viento entre las hojas, el latido de los corazones temerosos. Es el silencio que precede a la gran revelación, el telón que cae antes del acto final, porque una sombra está moviéndose por el mundo. No es una sombra proyectada por un objeto físico, no es algo que se pueda capturar con las sofisticadas cámaras de nuestros satélites ni detectar con los sensores más avanzados. Es una presencia, un frío que no se mide en grados, sino en escalofríos en la espina dorsal de la humanidad. Es el aliento helado de una batalla espiritual que ya ha comenzado en los lugares más insospechados, en las discusiones familiares sin motivo aparente, en la ansiedad inexplicable de las multitudes, en la desconfianza que brota como maleza en el corazón de los hombres. Ya ha comenzado, y la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Acaso no lo sientes? Ese nudo en el pecho sin una causa lógica, esa sensación persistente de que algo inmenso, algo inevitable, está a punto de suceder. No es tu imaginación, no es el estrés de la vida moderna, es el eco de los primeros movimientos de esta guerra invisible, es la vibración de las cuerdas del destino que están siendo afinadas para una nueva melodía, una que será terrible para algunos y gloriosa para otros. La fecha ha sido marcada en los cielos con tinta de estrellas extintas, y la señal, la primera señal, ya ha sido dada para aquellos con ojos para ver. Pero el secreto, la razón última por la que esta fecha específica lo cambiará todo, permanece sellado. Y quizás, solo quizás, sea mejor así por ahora. Nuestra mente finita podría quebrarse si conociera el alcance total del plan. Pero si sientes que has sido llamado a escuchar esto, que hay una fuerza superior que te ha guiado hasta este preciso momento, no lo ignores. Si sientes que tu alma reconoce una verdad ancestral en mis palabras, escribe presente. Si estás aquí, hazlo ahora. Porque tu presencia consciente en este momento es más que un simple acto, es un acto de resistencia, es declarar tu posición en el campo de batalla espiritual, es encender un pequeño punto de luz en la vasta y creciente oscuridad que avanza, y avanza sin prisa pero sin pausa.
La sombra ya camina, lenta, metódica, segura de su poder, tejiendo su telaraña de apatía y miedo en los rincones olvidados de nuestra fe, en las iglesias vacías y en los corazones que han olvidado cómo rezar. Y si en tu comodidad crees que el peligro está lejos, que es algo que les ocurrirá a otros en tierras lejanas, qué equivocado estás. El peligro ya ha tocado la primera puerta. Y lo ha hecho con la delicadeza de una pesadilla. Esa primera puerta no se abrió con estruendo en un palacio presidencial, ni en las bóvedas de un banco mundial, ni en los laboratorios secretos donde se diseña el futuro. No, se abrió en la silenciosa humildad de un hogar cualquiera, en la periferia anónima de una ciudad que los mapas suelen olvidar. Allí vivía una familia sencilla, cuyo único tesoro era una fe tejida con las hebras de la tradición y el amor. La madre, una mujer llamada Elena, me contó, con la voz aún quebrada por el recuerdo, que fue por volta de las 3 de la madrugada, la hora del silencio más profundo, cuando un llanto agudo de su hijo pequeño la arrancó del sueño. No era el llanto habitual de hambre o de incomodidad, era un grito de puro terror. Corrió a la habitación del niño y lo encontró sentado en su cuna, con los ojos abiertos de par en par, fijos no en ella, sino en un rincón oscuro del cuarto. Su pequeño cuerpo temblaba, y su dedo diminuto apuntaba hacia esa negrura vacía. En ese mismo instante, el perro de la familia, un animal noble y valiente, comenzó a gruñir hacia la misma esquina, con el lomo erizado y los dientes al descubierto, un guardián enfrentándose a una amenaza que solo él y el niño podían percibir. Elena no veía nada, absolutamente nada, pero lo sentía. Un frío anormal, un frío que calaba los huesos, se apoderó de la habitación, y con el frío llegó un olor a tierra húmeda y a hojas podridas, como el de una tumba recién abierta. Fue un instante de pánico puro, la parálisis del miedo primordial, pero el amor de una madre es un arma poderosa. En un acto de desesperación instintiva, recordó el pequeño rosario de madera que su abuela le había regalado, colgado en el cabecero de la cuna. Lo arrancó de allí, aferrándose a él como un náufrago a una tabla, y con la voz temblorosa comenzó a rezar el Ave María. Una y otra vez, cada palabra una gota de luz en aquella opresiva oscuridad. El efecto fue inmediato. El llanto del niño cesó de repente, transformándose en un suspiro. El perro se cayó y se acurrucó a sus pies, gimiendo suavemente. Y un calor suave, como el de un abrazo invisible y protector, fue llenando el cuarto, expulsando el frío y el olor a muerte. El signo había sido discreto, íntimo, una batalla librada en el secreto de un dormitorio. Pero para aquella madre fue la primera victoria en una guerra que apenas comenzaba a comprender. A miles de kilómetros de allí, en una pequeña comunidad rural enclavada en las montañas, el signo se manifestó de forma colectiva. Los viejos bronces de la capilla del pueblo, cuyos badajos habían enmudecido hacía décadas por el óxido y el abandono, comenzaron a tocar solos en plena madrugada. No fue un repique caótico, sino una melodía solemne y clara que flotó sobre los campos dormidos. Los aldeanos, despertados por el milagro sonoro, salieron de sus casas, algunos con miedo, otros con asombro. Pero en la plaza del pueblo, bajo la luz de una luna pálida y el eco de aquellos bronces imposibles, no encontraron pánico. Se encontraron los unos a los otros, y una paz inexplicable, una sensación de propósito compartido, los unió. Sin que nadie lo propusiera, comenzaron a orar juntos, un murmullo colectivo que se elevó hacia el cielo. Habían formado, sin saberlo, una barrera de fe. Porque el manto protege, y el signo continuó creciendo, acercándose al corazón de la bestia.
En una de las grandes metrópolis financieras del mundo, durante la hora punta de la tarde, cuando el caos y la codicia alcanzan su clímax, por exactamente 3 minutos, todos los paneles electrónicos, las pantallas de los rascacielos, los monitores de la bolsa y los miles de millones de teléfonos móviles se apagaron. Un apagón digital absoluto. Pero no fue un fallo eléctrico. Las luces de la ciudad, los semáforos, todo lo demás seguía funcionando. Sin embargo, la luz que emitían cambió, adquiriendo un tono dorado, casi celestial, que bañaba el hormigón y el acero en una belleza extraña. El estruendo del tráfico se silenció. Las conversaciones se detuvieron. La gente, desconectada a la fuerza, salió de su trance y miró hacia arriba, confusa, como si despertara de un largo sueño. Las autoridades, presas del pánico, buscaron una explicación, una llamarada solar, un ciberataque sin precedentes. No encontraron nada. Fue un suspiro en el corazón de la máquina, un breve recordatorio de que el poder verdadero no reside en los circuitos ni en los algoritmos. Lo que estas familias y ciudades vivieron es apenas la primera chispa del incendio espiritual que está a punto de consumir el mundo. Y esa chispa, como era de esperar en un mundo tan seco de fe y tan lleno de combustible para el miedo, no tardó en propagarse. No como un fuego que destruye indiscriminadamente, sino como una luz que avanza por las grietas de una realidad que se desmorona. Una luz que busca iluminar la oscuridad interior. Los signos dejaron de ser aislados y se convirtieron en un fenómeno global, simultáneo, tejiendo un tapiz de maravillas y advertencias que hablaban un lenguaje universal, un lenguaje que ninguna nación podía traducir, pero que toda alma podía comprender. Pescadores en la costa de México, hombres rudos, con la piel curtida por el sol y la sal, relataron cómo las aguas del mar, normalmente oscuras y profundas, comenzaron a brillar durante una hora con una luz azul turquesa tan intensa que parecía que el cielo se había hundido en el océano. Y mientras esto ocurría, un viento suave, que no movía las olas, traía desde el horizonte un inconfundible y penetrante olor a incienso y a nardos. No había barcos, no había nada en el radar. El aroma brotaba del propio mar. Mientras tanto, en un monasterio remoto enclavado en las cumbres nevadas de los Alpes, los monjes de clausura, acostumbrados al silencio absoluto, registraron un sonido continuo y vibrante que parecía emanar del propio cielo. Lo describieron como el sonido de una espada colosal siendo desenvainada lentamente de una vaina de metal y estrellas. Era un zumbido metálico, sagrado y terrible a la vez, que hizo temblar los antiguos vitrales de la abadía, pero no los rompió. En el vasto y silencioso desierto del Sáhara, guías nómadas, hombres que conocen cada grano de arena y cada secreto del viento, observaron con asombro cómo las dunas de arena comenzaron a formar ondulaciones perfectas, simétricas, como las olas de un mar petrificado. Pero no era el viento, el aire estaba completamente quieto. Era como si un manto gigante e invisible, un manto del tamaño del propio desierto, estuviera siendo extendido suavemente sobre la tierra, calmando la tormenta de arena que los satélites habían predicho y que se aproximaba con furia. Estos no eran fenómenos aislados, desconectados, eran las piezas de un mosaico divino. Era la simbología ancestral haciéndose carne, haciéndose realidad ante los ojos de una humanidad incrédula. Era la señal inequívoca de que la espada de San Miguel, la espada que combate al dragón, ya se erguía en los cielos, una advertencia silenciosa pero atronadora para las sombras que conspiraban contra la luz. Y al mismo tiempo, de manera complementaria y protectora, era la prueba tangible de que el manto de María, el manto de la consuelo y el refugio, descendía para cubrir a sus hijos, para proteger los corazones que, en medio de la confusión, la invocaban con fe. Estos no son cuentos de hadas ni leyendas antiguas,
Son los ecos de lo que ya está sucediendo ahora mismo, mientras tú escuchas mi voz. La protección es real. Es un escudo espiritual que está disponible para todos aquellos que lo piden con la humildad y la confianza de un niño. Por eso te pido en este momento que hagas de tu casa un santuario. Declara con fe en los comentarios: esta casa está bajo tu manto. Escríbelo, siéntelo, créelo. Porque mientras la sombra camina para infundir miedo, división y desesperanza, el manto protege para fortalecer la fe, unir a las familias y sembrar una esperanza invencible. La espada ya se ha alzado, pero su filo ardiente aún no ha descendido con toda su fuerza. Y cuando los cielos hablan con una claridad tan atronadora, siempre, siempre hay aquellos en la tierra cuyo único propósito es sembrar la confusión y la duda, aquellos que intentan desesperadamente tapar el sol con un dedo. La reacción de los poderes de este mundo fue tan predecible como una ecuación matemática, tan orquestada como una sinfonía macabra. A las pocas horas de que los signos se hicieran virales, los principales noticiarios del planeta, esas grandes cadenas que moldean el pensamiento de miles de millones, comenzaron a desplegar su contraofensiva. Trajeron a sus expertos de confianza, hombres y mujeres con títulos impresionantes y sonrisas condescendientes, que desde sus platós impolutos explicaban tranquilamente que todo era una cadena de fenómenos meteorológicos raros pero explicables, efectos de histeria colectiva amplificados por el algoritmo de las redes sociales, o incluso una sofisticada campaña de guerra psicológica con hologramas. Un científico de renombre mundial, un hombre que era el sumo sacerdote del materialismo, apareció en una entrevista global para decir, con aire de superioridad: la ciencia, y solo la ciencia, tiene una explicación racional para cada uno de estos eventos. Necesitamos más datos, por supuesto, pero atribuirlos a una causa sobrenatural no es solo un error, es un retroceso peligroso al pensamiento oscuro y medieval. Los gobiernos de las principales potencias emitieron comunicados conjuntos pidiendo calma a la población y alertando severamente contra la desinformación religiosa, creando un nuevo término para criminalizar la fe. Crearon una narrativa oficial, una camisa de fuerza para la realidad, con el único fin de ridiculizar, de disminuir, de transformar el anhelo espiritual en ignorancia y la fe en una patología. Pero en su arrogancia, cometieron un error de cálculo monumental. Se olvidaron de la naturaleza del espíritu humano. Cada ataque, cada palabra de desprecio, cada intento de apagar la llama, actuó como un viento que, en lugar de extinguirla, la transformaba en una hoguera incontrolable. La persecución sutil y mediática fortaleció la fe de aquellos que sentían la verdad no en las pantallas, sino en el santuario de sus propios corazones. Las familias que habían rezado juntas se unieron aún más. Las comunidades de oración se multiplicaron, organizándose en secreto a través de canales que el poder no podía controlar. El desprecio del mundo se convirtió, paradójicamente, en un sello de autenticidad, porque la verdad que viene del cielo no busca, no necesita la aprobación de la tierra. La oscuridad siempre odia la luz. Es su naturaleza, y su reacción furiosa y coordinada solo sirvió para probar cuán real e intensa era la luz que intentaban negar. Es una batalla entre la luz y la oscuridad, y tú estás en medio. Elige tu bando. Comenta luz para vencer la oscuridad. Ellos, los poderosos, creen en su soberbia haber silenciado la verdad con sus micrófonos, sus expertos y su control de la narrativa. Pero olvidaron una lección fundamental de la historia. La verdad no puede ser enterrada. Siempre encuentra la manera de resucitar. Porque la verdad, cuando es de origen divino, posee una fuerza intrínseca.
No necesita ser defendida con argumentos complejos ni con demostraciones de fuerza. Simplemente se revela. Se manifiesta por sí misma con una potencia que desarma la lógica y derrite el cinismo. Y lo que sucedió a continuación, en los días que siguieron a la campaña de desprestigio, fue algo que sacudió las mismas fundaciones del escepticismo global. No fue un evento único y espectacular. Fue un despertar que comenzó lentamente, como el deshielo en primavera, con pequeños riachuelos de conciencia fluyendo en lugares inesperados. Y luego, de repente, se convirtió en una ola, una marea imparable. Personas que en toda su vida jamás habían pisado una iglesia, que se jactaban de su ateísmo, fueron vistas entrando en templos antiguos, sentándose en los bancos del fondo y llorando en silencio, sin saber exactamente por qué. Ejecutivos de Wall Street, en medio de reuniones cruciales donde se decidían los destinos de millones, sintieron un vacío tan profundo, una náusea existencial tan abrumadora, que simplemente se levantaron, dejaron sus informes sobre la mesa y caminaron por las calles de Nueva York hasta la Catedral de San Patricio, buscando algo que ni el dinero ni el poder podían ofrecer. Fue un despertar espiritual masivo, anónimo, sin líderes ni convocatorias. No fue organizado por ninguna institución religiosa. De hecho, muchas de ellas fueron tomadas por sorpresa. Era una sed primordial en el alma de millones de personas, una sed que había sido ignorada, reprimida durante generaciones y que de repente se había vuelto insoportable. Las imágenes eran sobrecogedoras y se transmitían de forma orgánica, eludiendo la censura. Multitudes rezando de rodillas en la plaza de San Pedro, bajo la lluvia. Cientos de miles cantando mantras en las orillas del Ganges, jóvenes en Tokio, la capital de la tecnología, reunidos en silencio en los templos sintoístas, familias enteras en las favelas de São Paulo, arrodilladas en las calles de tierra, con las manos alzadas al cielo. No había discursos, no había sermones, solo un inmenso mar de humanidad buscando, de forma desesperada e instintiva, la misma conexión perdida. Y los escépticos, aquellos que apenas unos días antes se burlaban en las redes sociales, ahora se sentían extrañamente vacíos, inquietos. Era como si el mundo entero estuviera escuchando una música celestial que ellos, por alguna extraña sordera del alma, no podían oír. La conversión se esparció como un susurro divino en el viento, tocando los corazones más endurecidos y más improbables. Ha llegado el momento de elegir un lado, y la línea que separa la luz de la sombra se está volviendo cada vez más nítida. El tiempo de la neutralidad se ha terminado. Comparte este mensaje antes de la medianoche. No lo guardes para ti. Hay almas a tu alrededor, más cerca de lo que crees, que necesitan escuchar estas palabras para no perderse en el atronador silencio que está por venir. Millones ya han doblado las rodillas, pero la verdadera prueba, la prueba de fuego, aún no ha comenzado. Y toda gran prueba de fe, a lo largo de la historia de la salvación, exige un testimonio supremo, el testimonio del amor inquebrantable que está dispuesto a sacrificarlo todo. La era de los mártires, que muchos creían confinada a los libros de historia y a las catacumbas romanas, no ha terminado. Ha regresado, pero esta vez lo ha hecho de una forma más silenciosa, más sutil, pero no menos heroica. Las historias comenzaron a surgir, no en los grandes titulares, sino transmitidas de corazón a corazón, a través de mensajes encriptados y conversaciones susurradas. La historia de un médico en una zona de conflicto en Oriente Medio, un hombre de fe inmensa llamado Ishan, que fue capturado por un grupo de extremistas. Le dieron una elección brutal: renegar públicamente de su fe ante una cámara o enfrentar una muerte segura. Sus captores esperaban miedo, súplicas. En cambio, encontraron una calma que los desarmó.
Y Shan los miró a los ojos y les dijo con una voz firme pero llena de compasión: «Ustedes pueden tomar el cuerpo que mis padres me dieron, pero no pueden ni siquiera rozar el alma que mi Dios me ha regalado». Antes de que cumplieran su amenaza, sus últimas palabras no fueron una maldición, sino una bendición: «Yo los perdono». Días después, el líder de esa célula terrorista, un hombre conocido por su crueldad, se entregó a las autoridades internacionales temblando incontrolablemente. Confesó que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sereno de aquel médico rodeado por una luz tan brillante que lo cegaba. En otra parte del mundo, en una nación supuestamente civilizada de Occidente, una joven profesora de biología llamada Clara fue despedida de su prestigiosa universidad por negarse a enseñar la nueva doctrina estatal que presentaba la fe como una enfermedad mental y un obstáculo para el progreso. La humillaron públicamente, la cancelaron socialmente. Sin empleo, con una madre anciana y enferma a la que cuidar, y con todas las puertas cerrándosele, Clara no se rindió. Comenzó a dar clases gratuitas de ciencia y esperanza a los niños sin hogar debajo de un puente. Y entonces ocurrió el milagro silencioso. La pequeña despensa de su apartamento, por más comida que ella donara a los pobres, nunca se vaciaba. El pan se multiplicaba, el aceite no se agotaba. Era un milagro discreto, un secreto entre ella y el cielo. El dolor de estos mártires modernos era real, la pérdida era inmensa, pero su fe, en lugar de marchitarse, floreció de una manera sobrenatural en medio de las cenizas de sus vidas. La sombra camina para arrebatar vidas y sembrar el terror, pero el manto protege para multiplicar los milagros y sembrar la valentía. Cada sacrificio, cada acto de amor heroico en la oscuridad, cada lágrima derramada por fidelidad a la verdad, no fue en vano, no fue una pérdida. Cada lágrima derramada regó la tierra seca del mundo y abrió un camino. Y ese camino, invisible para los ojos del mundo, lleva directo al corazón del misterio sellado. Y ese camino, regado por el sacrificio y la oración, se ensanchó hasta convertirse en una autopista de luz que ya no podía ser ignorada ni siquiera por los corazones más endurecidos y las mentes más cínicas. Los signos, que al principio habían sido sutiles y personales, se tornaron innegables, manifestándose de forma sobrenatural, pública y científicamente inexplicable. En una pequeña y humilde iglesia en un pueblo olvidado de Nicaragua, una antigua estatua de madera de la Virgen María, una pieza de arte popular sin valor artístico, comenzó a verter un aceite espeso y perfumado por sus ojos. Al principio, el párroco intentó ocultarlo, temiendo el sensacionalismo, pero la noticia se filtró. Pronto, llegaron equipos de científicos de todo el mundo, escépticos y creyentes por igual. Acordonaron la iglesia, rodearon la estatua con una urna de cristal sellada, instalaron cámaras de alta velocidad y sensores térmicos. Y el aceite, ante la mirada atónita de la ciencia, continuó fluyendo, llenando la urna. Las muestras analizadas en laboratorios de Alemania y Japón revelaron una composición orgánica desconocida en la Tierra, con propiedades regenerativas a nivel celular que desafiaban todas las leyes de la biología. El milagro más retumbante, sin embargo, no fue físico, sino espiritual, y provino del lugar más inesperado. Uno de los mayores enemigos de la fe en el mundo, un brillante y carismático autor ateo que había vendido cientos de millones de libros demostrando la inexistencia de Dios, convocó una transmisión en vivo por Internet que fue vista por más de 1.000 millones de personas. Su rostro, normalmente arrogante y seguro, estaba pálido, descompuesto. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Con la voz entrecortada, confesó que mientras escribía el capítulo final de su nuevo libro,
Una obra que prometía ser el golpe de gracia a la religión, una luz dorada, más brillante que el sol, inundó su despacho. No fue una luz física, dijo, sino una luz que lo iluminó por dentro. Y en esa luz escuchó una única palabra en su mente. No reveló cuál fue la palabra, solo dijo que contenía todo el amor, toda la verdad y todo el poder del universo, y que esa sola palabra había desintegrado en un instante el edificio de arrogancia intelectual que había construido durante toda su vida. Cayó de rodillas, sollozando, por primera vez desde que era niño. En esa misma transmisión, renunció públicamente a toda su obra, pidió perdón a todos los que había alejado de la fe y anunció que dedicaría el resto de su vida a servir a la verdad que ahora conocía. El efecto fue devastador para el establishment. Los poderosos, las autoridades seculares, los magnates de los medios que habían orquestado la campaña de ridiculización, ahora guardaban un silencio sepulcral. El pánico se instaló en sus reuniones secretas, porque se dieron cuenta de que el poder que ellos adoraban y controlaban, el dinero, la influencia política, el control de la información, era completamente inútil. Era un castillo de arena contra el tsunami de lo sobrenatural que estaba barriendo el planeta. Todos ya han visto los signos, los milagros, las conversiones, pero absolutamente nadie, ni los más fieles, está preparado para escuchar el secreto completo que el silencio del 12 de septiembre finalmente revelará. Y la noche llegó, la noche del 12 de septiembre. El mundo entero contenía la respiración. Millones de personas estaban en las calles, no con pánico, sino con una extraña y solemne reverencia, mirando al cielo. Otros estaban en sus casas, en las iglesias, arrodillados, esperando. Los poderosos del mundo se habían escondido en sus búnkeres, esperando un impacto, una catástrofe, una invasión. Pobres necios, aún pensaban en términos de poder terrenal. Entonces comenzó. El silencio. No fue gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado el universo. Los motores de los coches se detuvieron. Los aviones se congelaron en el cielo, suspendidos. El viento dejó de soplar, el mar se convirtió en un espejo inmóvil. Incluso los latidos del corazón parecieron detenerse por un instante. Todo se detuvo, el tiempo mismo se quebró, y en ese silencio absoluto una luz apareció. No en el cielo, no al principio, apareció dentro de cada ser humano, dentro de ti, dentro de mí. Una luz que no era caliente ni fría, una luz que no cegaba, sino que revelaba, la luz de la verdad. Y en esa luz, cada alma se vio a sí misma, como Dios la ve, sin máscaras, sin excusas, sin mentiras. Cada acción de tu vida proyectada ante tus ojos, cada palabra dicha con amor o con veneno, cada pensamiento oculto, cada omisión, cada acto de bondad que creíste insignificante, todo. Viste el dolor que causaste a otros como si fuera tuyo. Sentiste la alegría que diste como un bálsamo en tu propia alma. Comprendiste el plan divino para tu vida y viste dónde, por tu propia voluntad, te habías desviado. No había un juez externo. Eras tú, juzgándote a ti mismo a la luz de la verdad absoluta. Fue un dolor insoportable para muchos, la vergüenza de la propia miseria. Fue una alegría inimaginable para otros, el descubrimiento de su propia belleza a los ojos de su Creador. Esto no era el fin, era algo mucho más profundo. Era el gran aviso. Una última llamada de la misericordia antes de la justicia, un regalo de claridad para un mundo ahogado en la confusión. La sombra fue expuesta en cada corazón que la albergaba, y el manto descendió sobre cada alma que, en ese instante de verdad, eligió la luz. El secreto nunca fue sobre el fin del mundo, siempre fue sobre el fin de un mundo, el mundo de la mentira. Ahora, a cada alma se le ha dado una elección clara y definitiva, sabiendo la verdad de quiénes somos,
sabiendo el resultado de nuestros actos. El silencio se rompió, el tiempo reanudó su curso, el mundo volvió a moverse, pero nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Una pausa larga. La música regresa, pero ahora es suave, solemne y esperanzadora. Ahora oremos juntos, con el corazón abierto, con el alma expuesta. Señor, hemos visto y tenemos miedo, pero elegimos la confianza. Señor, hemos visto nuestra oscuridad, pero elegimos tu luz. Señor, hemos sentido nuestro pecado, pero aceptamos tu misericordia. Cúbrenos con tu manto, defiéndenos con tu espada, que tu voluntad se haga en nosotros, ahora y en la hora de la prueba final. Amén. El tono del narrador cambia, volviéndose más directo y personal, como un guía que cierra una sesión. Gracias, gracias por haber permanecido aquí, en vigilia. Este mensaje no era para todos, pero era para ti. Si estas palabras han resonado en tu alma, te pido que ayudes a que esta luz llegue más lejos. Suscríbete a este canal para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Dale a me gusta para que el mensaje se eleve por encima del ruido. Activa la campanita para ser el primero en saber cuándo la próxima verdad sea revelada. Y sobre todo, comparte este video. Hay almas ahí fuera que acaban de despertar y están confundidas. Tu acción puede ser el faro que necesitan. Gracias por tu valentía. La prueba apenas ha comenzado. Lo que viene cambiará aún más la historia. Y tú serás testigo. No te vayas todavía. Respira. Lo que acabo de revelarte no es el final. Es tan solo el final del principio. El verdadero peligro no estaba en el aviso. El aviso fue un acto de misericordia, una fotografía de tu alma para que pudieras recordar quién eres y a quién perteneces. El verdadero peligro, la prueba más grande y terrible, comienza ahora, en el mundo que amanece después de la verdad, porque lo que viene cambiará aún más la historia. Y tú serás testigo. Y ser testigo no significa simplemente ver. Significa comprender, significa discernir, significa convertirte en un faro en medio de la tormenta más perfecta jamás desatada sobre la humanidad. Piensa en esto. Cada ser humano sobre la faz de la tierra ha experimentado lo mismo, desde el rey en su palacio hasta el mendigo en la calle, desde el científico en su laboratorio hasta el chamán en la selva. Nadie puede negarlo en el fondo de su corazón. Pero, ¿crees que la sombra se dará por vencida? ¿Crees que el poder que ha gobernado este mundo a través de la mentira se rendirá ante una manifestación de la verdad? Al contrario, ahora que ha sido expuesta, luchará con una furia y una astucia que no podemos ni imaginar. En este preciso instante, mientras el eco del silencio aún resuena en nuestras almas, el mundo se está dividiendo en dos. No se trata de una división política, ni económica, ni racial. Es la única división que importa, la que separa a quienes aceptaron la verdad de su conciencia y cayeron de rodillas con humildad, y aquellos que, habiendo visto exactamente lo mismo, han elegido el orgullo. Han elegido el desafío. Estos últimos, especialmente aquellos en posiciones de poder, ya están trabajando, ya están fabricando la nueva mentira, la mentira definitiva. En las próximas horas, en los próximos días, escucharás su explicación en todos los medios de comunicación. Dirán que fue una alucinación colectiva causada por un fenómeno cósmico. Dirán que fue un ataque psicológico de una potencia extranjera o incluso de una inteligencia artificial. Dirán que fue una proyección holográfica, un experimento social. Usarán toda su ciencia y toda su retórica para meter la experiencia divina que has vivido en una caja de explicaciones materiales. Y muchos, aterrorizados por la verdad que han visto en sí mismos, desearán creerles. Será un refugio cómodo para no tener que cambiar. Pero esa es solo la primera fase de la contraofensiva. La segunda será mucho más peligrosa.
porque la sombra ha aprendido una lección. Sabe que no puede vencer a la luz con oscuridad directa. Por eso, su obra maestra del engaño será una imitación de la luz. Después de este caos inicial, después del miedo y la confusión, surgirá en el escenario mundial una solución. Aparecerá un líder o un movimiento que prometerá la paz, la unidad y la sanación para un mundo traumatizado. Hablará el lenguaje de la espiritualidad, pero de una espiritualidad vacía de Dios. Ofrecerá una hermandad universal sin un padre común. Prometerá resolver todos los problemas de la humanidad, el hambre, la guerra, la enfermedad, y realizará prodigios que asombrarán al mundo. Será un falso amanecer, tan deslumbrante que engañará a muchísimos. La sombra ya no camina en la oscuridad. Ahora se viste con una luz que no da calor. Este es el gran engaño que se avecina. Una paz que exigirá el sacrificio de la verdad. Una unidad que exigirá el silencio de la fe. Una tolerancia que no tolerará a quienes nombren a Cristo. Será el reino del hombre deificándose a sí mismo, la torre de Babel final. Y el mundo, desesperado por consuelo, estará tentado de aceptarlo. Aquí es donde tu papel como testigo se vuelve crucial. Tu prueba no fue el aviso, tu prueba comienza ahora. Consiste en mantener la llama de la verdad encendida en tu corazón cuando el mundo entero intente apagarla con el viento de una falsa paz. Consiste en discernir el amor verdadero del sentimentalismo vacío. Consiste en aferrarte al manto protector cuando te ofrezcan otros refugios más atractivos y menos exigentes. El manto protege, sí, pero protege a quienes eligen permanecer bajo él. Debes estar preparado, debes fortalecer tu espíritu. La oración ya no puede ser una rutina, debe convertirse en la respiración de tu alma. La comunidad con otros creyentes ya no puede ser una reunión social, debe convertirse en una alianza sagrada, un refugio donde protegerse unos a otros. Porque intentarán aislarlos, hacerles creer que son los únicos que aún se aferran a viejas creencias. No caigas en esa trampa. Somos millones y estamos conectados por el mismo espíritu. Lo que te pido es que te conviertas en un guardián de la memoria. Recuerda lo que sentiste en el gran silencio. Recuerda la verdad que viste en tu alma. Grábala en tu corazón, porque esa memoria será tu brújula en la oscuridad que viene disfrazada de luz. El próximo capítulo de esta batalla no se librará en los cielos, sino en la conciencia de cada hombre y mujer. Y tú, que has escuchado hasta el final, has sido elegido no para ser un espectador, sino un soldado de la luz en la hora decisiva. En nuestro próximo encuentro, te daré las 3 señales infalibles, 3 claves extraídas de profecías antiguas para reconocer a este falso Salvador y su doctrina de engaño. No querrás, créeme, no querrás enfrentar lo que viene sin ese conocimiento. La supervivencia de tu alma podría depender de ello. Mantente alerta, la historia se acelera y tú estás en el centro de ella. Soy yo otra vez. Cierra la puerta. Si es posible, escucha esto con audífonos. No estoy exagerando. El tiempo de hablar abiertamente ha terminado. Las paredes, ahora más que nunca, tienen oídos. Y los oídos que no sirven a la verdad, sirven, consciente o inconscientemente, a la mentira. Lo que te revelé en nuestro último encuentro fue la llave. Hoy te enseñaré a usarla. Porque el evento ya ha comenzado. No hablo del aviso. Eso fue solo el prólogo. Hablo del gran engaño. Ya está aquí entre nosotros, extendiéndose no como una plaga, sino como una vacuna que promete curar todos los males del mundo, pero cuyo verdadero propósito es alterar el alma. Recordarás que te advertí. Te dije que, tras el caos y la perplejidad del gran aviso, surgiría una solución, una voz, un plan, una falsa esperanza.
El mundo, herido en su orgullo y aterrorizado por la desnudez de su propia conciencia, es ahora tierra fértil para cualquier salvador que prometa borrar esa memoria, que ofrezca un camino de vuelta a la cómoda oscuridad de la ignorancia. Y ese salvador ha comenzado a moverse en las sombras del poder. Aún no ha revelado su rostro, pero su espíritu, su doctrina, ya está siendo inyectada en las venas de la sociedad a través de sus discípulos en la política, la tecnología y hasta en las religiones. Prometí darte 3 señales infalibles, 3 claves extraídas de las profecías más antiguas para reconocer a este falso Mesías y su evangelio de perdición. No son señales obvias. No esperes cuernos ni un tridente. El mal, en su máxima expresión, no se presenta como algo horrible, sino como algo razonable, como algo bueno, como la respuesta que todos estaban esperando. Por eso es tan peligroso. Escucha con atención, graba esto en tu mente y en tu corazón. La primera señal, la unidad sin verdad. Este falso líder no predicará el odio ni la división. Al contrario, su mensaje principal será el de la unidad. Hablará de derribar muros, de superar las viejas divisiones religiosas y culturales que, según él, han causado todas las guerras de la historia. Sonará hermoso. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no desea la hermandad? Pero aquí está el veneno, la letra pequeña del contrato. La unidad que él propondrá es una unidad basada en la indiferencia, no en el amor. Será una unidad que exigirá que todas las creencias se consideren igualmente válidas, que todas las verdades sean relativas. Dirá frases como, somos todos ríos que fluyen hacia el mismo océano, o lo importante no es el nombre que le das a Dios, sino el bien que haces. Para lograr su paz, te pedirá que renuncies a la única cosa que te hace libre, la verdad absoluta. Te pedirá que aceptes que Jesucristo es solo un profeta más entre muchos, un camino, pero no el camino. Quienes se aferren a la verdad fundamental de que la salvación viene solo a través de Él, serán etiquetados, serán llamados fundamentalistas, intolerantes, fanáticos, enemigos del progreso y de la nueva era de paz. La presión social será inmensa. Serás acusado de ser un agente del odio por el simple hecho de aferrarte a la fe que te fue entregada. Esta es la primera señal. Cuando veas que el mundo aplaude una unidad que exige diluir tu fe hasta que no signifique nada, sabe que el espíritu del engañador ya está reinando. La segunda señal, la compasión sin sacrificio. El falso Salvador será el mayor humanista que el mundo haya conocido. Su enfoque estará en resolver los problemas tangibles de la humanidad. Lanzará programas masivos para erradicar el hambre, curar enfermedades y revertir el cambio climático. Y lo logrará, o al menos parecerá que lo logra. El mundo lo aclamará como un Mesías. La gente llorará de gratitud al ver sus milagros de organización y tecnología. Pero de nuevo, debes mirar más profundo. La compasión que Él ofrecerá será una compasión que elimina por completo la cruz. Su evangelio será un evangelio de justicia social sin arrepentimiento personal. Hablará de pecado, sí, pero solo del pecado social, la contaminación, la desigualdad, la intolerancia. Nunca hablará del pecado personal, de la ofensa a Dios, de la necesidad de conversión interior. Ofrecerá un paraíso en la tierra para que olvides la promesa del cielo. Aliviará el sufrimiento físico para que no veas el valor redentor del sufrimiento ofrecido a Dios. En su mundo perfecto no habrá lugar para el sacrificio, para la abnegación, para la mortificación. Todo será bienestar, comodidad, derechos sin deberes. Será una caridad sin caridad, un amor al prójimo que ha extirpado el amor a Dios. Será una compasión horizontal, de hombre a hombre, que ha cortado el lazo vertical con lo divino. Esta es la segunda señal.
Cuando veas que el mundo adora a un líder que soluciona los problemas del cuerpo mientras ignora las enfermedades del alma, sabe que estás viendo al gran impostor. Y la tercera señal, la más terrible, el milagro sin libertad. Sí, Él hará prodigios. Hará llover pan del cielo, pero no será el maná del desierto, será un alimento sintético, perfectamente nutritivo, distribuido a través de su sistema global. Sanará a los enfermos, no con la imposición de manos, sino con nanotecnología avanzada que reparará el cuerpo desde dentro. Controlará el clima, detendrá huracanes y terremotos. El mundo estará maravillado, convencido de que un poder divino opera a través de él. Pero cada milagro vendrá con un precio. Un precio invisible al principio, pero absoluto al final. El pan será gratuito, pero para recibirlo necesitarás estar registrado en su base de datos global. La sanación estará disponible para todos, pero requerirá que aceptes una marca, un identificador biométrico que te conectará a su red. La seguridad y la paz serán garantizadas, pero a cambio de una vigilancia total y la renuncia a tu privacidad y a tu libre albedrío. Sus milagros no liberarán, sino que esclavizarán. Serán milagros que te atarán a su sistema, un sistema que al principio parecerá benevolente y lógico, pero que al final exigirá tu lealtad total, y no solo tu lealtad externa, sino tu adoración. Rechazar su marca, su sistema, significará ser excluido. Serás un paria, no podrás comprar, ni vender, ni trabajar, ni recibir atención médica. Serás un fantasma en el nuevo mundo perfecto que Él ha creado. Esta es la tercera y última señal. Cuando veas que se ofrecen soluciones milagrosas a los problemas del mundo a cambio de tu libertad y tu identidad, sabe que no es el poder de Dios el que actúa, sino el poder de la bestia, la unidad sin verdad, la compasión sin sacrificio, el milagro sin libertad. Estas son las tres caras del gran engaño. Grábalas a fuego en tu memoria. No son profecías lejanas. Son un manual de discernimiento para el presente. La sombra ya no camina en la oscuridad. Ahora vuela disfrazada de ángel de luz. Y el manto protege, ahora más que nunca, no solo del mal evidente, sino del falso bien que seduce y que engañaría, si fuera posible, hasta a los elegidos. Tu misión no es luchar contra este sistema con violencia. Sería inútil. Tu misión es resistir en la verdad, crear refugios de fe, pequeñas comunidades donde la verdadera misa, la verdadera doctrina y la verdadera caridad se mantengan vivas. Tu misión es ser luz en la confusión, sal en un mundo que se vuelve insípido. Lo que viene ahora es la persecución, sutil al principio, brutal después, contra todos los que no se arrodillen ante la nueva idolatría. Pero no temas, no estás solo. En nuestro próximo encuentro hablaremos de cómo construir estos refugios y de la promesa final que se cumplirá para aquellos que perseveren hasta el fin. Mantente firme. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Has vuelto. Sabía que lo harías. El miedo es un ancla, pero la esperanza es una vela, y tu alma anhela navegar hacia el amanecer. El último mensaje fue duro, lo sé. Te describí el rostro del engaño, la anatomía de la mentira perfecta. Hoy no te hablaré del veneno, sino del antídoto. No de la prisión que se está construyendo a nuestro alrededor, sino de las llaves que ya poseemos para escapar. Porque en el plan divino, la advertencia nunca se da sin ofrecer también un arca. Y nuestra arca para este diluvio de engaño son los refugios. Pero cuando digo refugio, quiero que borres de tu mente la imagen de un búnker subterráneo lleno de latas y de armas. La batalla final no es por la supervivencia del cuerpo, sino por la salvación del alma. Por lo tanto, el refugio principal no puede ser un lugar en un mapa. El primer y más importante refugio, la fortaleza inexpugnable, eres tú mismo.
es tu alma en estado de gracia. Este es el primer refugio que debes construir y debes empezar ahora. Considera tu alma como un castillo. Los muros de ese castillo son la oración constante, y no me refiero a repetir palabras de memoria 1 o 2 veces al día. Me refiero a convertir tu vida en una oración, un ora sin cesar, como nos fue pedido. Que cada latido de tu corazón sea una ofrenda, que cada respiración sea un acto de confianza. Habla con Dios mientras trabajas, mientras caminas, mientras cuidas de tu familia. Conviértete en un monje en el corazón del mundo. Esta oración constante mantiene los muros altos e impide que el ruido del engaño se filtre. El alimento y el agua dentro de tu castillo son los sacramentos. La Eucaristía es el pan de los fuertes, y la confesión es el agua pura que limpia tus heridas y te devuelve la vida. Sé que se volverá difícil. Sé que muchos templos ya han sido comprometidos, que muchos sacerdotes han caído en la confusión o en el miedo, pero búscalos. Encuentra a aquellos que se mantienen fieles a la tradición y a la verdad inmutable. Viaja si es necesario. Un solo estado de gracia vale más que todo el oro del mundo. Sin este refugio interior, ningún refugio físico te servirá de nada. Podrías sobrevivir a la persecución en un búnker, pero ¿de qué te serviría si tu alma ya ha sido conquistada por la desesperación o el pecado? Construye primero el castillo interior. Haz de tu alma un lugar donde Dios se sienta a gusto, y te convertirás en una fortaleza andante que ningún poder de este mundo podrá derribar. El segundo refugio es la comunidad. El engañador quiere almas aisladas. Una brasa sola se enfría y se apaga rápidamente, pero un puñado de brasas juntas crean una hoguera. Por eso debes formar células de fe, pequeñas arcas familiares. Olvida las grandes asambleas. El tiempo para eso ha terminado. Reúnanse en sus casas, en grupos de 2, 3 o 4 familias de absoluta confianza. ¿Y qué harán en estas reuniones? Harán lo que hicieron los primeros cristianos en las catacumbas. Primero, apagarán sus pantallas. Se desconectarán de la gran matriz de la mentira que fluye constantemente de los medios de comunicación y de la red. En su lugar, abrirán las sagradas escrituras y las leerán juntos. Rezarán el Santo Rosario, esa cadena que ata al dragón. Compartirán sus bienes, no por una ideología, sino por verdadera caridad cristiana. Si una familia tiene comida, todas tienen comida. Si un padre de familia pierde su trabajo por negarse a aceptar la marca, las otras familias lo sostendrán. Educarán a sus hijos en casa, enseñándoles la verdadera historia, la verdadera ciencia que no niega a su creador, y sobre todo el catecismo de siempre. Estos refugios comunitarios serán islas de luz en un océano de oscuridad. Serán hospitales de campaña espirituales donde curarán sus heridas mutuamente, donde se animarán cuando la fe flaquee. El calor de la comunidad mantendrá viva la llama de la fe en la noche más fría de la historia. Y sí, existe un tercer tipo de refugio. El refugio físico, tocado por la mano de lo sobrenatural. El manto protege y esa protección, en los tiempos finales, se manifestará también de forma visible y tangible. Hay lugares en la tierra que han sido consagrados y preparados por el cielo para ser faros de seguridad durante la gran tribulación. No esperes una lista de coordenadas. Estos lugares se revelarán a los corazones que estén escuchando. A menudo son lugares de sencillez, alejados del ruido y la corrupción de las grandes ciudades. Lugares marcados por antiguas apariciones de la Virgen. Lugares donde la naturaleza aún no ha sido completamente profanada. Comienza por tu propio hogar. Conságralo formalmente al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Coloca símbolos sagrados. Usa agua y sal bendecidas.
Convierte tu casa en una fortaleza espiritual y esa protección espiritual se manifestará físicamente. El cielo ha prometido que en estos lugares consagrados la influencia del demonio será debilitada, que habrá milagros de sustento, que el ángel del exterminio pasará de largo. No es una superstición, es una promesa ligada a nuestra fe y a nuestras acciones. La sombra camina con poder por el mundo, pero hay oasis donde su poder se quiebra contra un muro invisible tejido por la oración y la consagración. Y todo esto, toda esta lucha, toda esta resistencia, ¿para qué? Para alcanzar la orilla de la promesa final. Porque quiero que escuches esto con toda la fuerza de tu ser. El reinado del engañador será breve. Su triunfo será aparente, pero no real. Se le permitirá para una última y gran purificación de la Iglesia y del mundo. Pero el final de la historia no le pertenece a él. Le pertenece a Cristo y a su Madre. La promesa final es esta. Después de la tribulación, después de que la cizaña haya sido separada del trigo, no vendrá inmediatamente el fin de los tiempos y el juicio final. Vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María. El poder del mal será encadenado, y Cristo instaurará en la tierra un reino eucarístico, un tiempo de paz como el mundo jamás ha conocido. La era de paz. Será un tiempo en que la verdad será amada y respetada, en que las naciones vivirán en armonía bajo el reinado social de Cristo Rey. La tierra misma, sanada de la profanación, volverá a ser un jardín, y la humanidad, el remanente fiel que ha pasado por la gran prueba, vivirá en la divina voluntad. Esta es la esperanza que debe arder en tu corazón. No luchas por una causa perdida. No resistes solo para salvar tu propia alma. Resistes para ser parte del ejército victorioso que preparará el camino para la era de paz. Cada rosario que rezas, cada acto de caridad, cada día que perseveras en la fe, es un ladrillo con el que se está construyendo ese nuevo mundo. El falso Salvador ofrece una paz sin Dios que terminará en la ruina. El cielo promete una prueba seguida de una paz verdadera que no tendrá fin. Así que levanta la cabeza. No dejes que el miedo te paralice. Construye tu refugio interior. Busca a tus hermanos y construye tu refugio comunitario. Consagra tu espacio y confía en la protección celestial, y mantén tus ojos fijos en el premio, en la promesa final. Porque el triunfo del mal será un espasmo ruidoso y violento, pero el triunfo de Dios será un amanecer eterno y silencioso, y ya está más cerca de lo que crees.